Como les decía, vámonos a hacer trading en el mercado Forex, vámonos al mercado de divisas, hoy martes 5 de mayo del 2026, sesión asiática. Vamos a hablar del dólar estadounidense, que no la está pasando nada bien después de la última reunión, la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que por cierto también pudo haber sido la última de Jerome Powell. Digo pudo porque pues ya vieron ustedes el desarrollo de la noticia, que dice que se acaba su periodo, pero no se va. Y no se va, y eso es tema para otro video. El dólar estadounidense no la está pasando nada bien. El dólar estadounidense está siendo castigado por su mismo éxito que tiene, por su misma demanda que suele tener, sobre todo por el tema de la guerra. Ya vimos cómo el precio del dólar empujó el billete verde hasta los máximos del año, cómo el conflicto también ha hecho que el billete verde se desplome con sus iguales, con sus semejantes en el mercado de divisas. Estoy hablando de la libra esterlina, el euro, el yen japonés, el franco suizo, dólar de Australia, Nueva Zelanda, peso mexicano, colombiano, argentino. Puedo seguir con una larga lista, ¿no? Pero también lo hemos visto que es golpeado por decisiones internas. Lo vimos en el tema de aranceles, lo vimos en el tema del conflicto en Ucrania, lo vimos en el tema de política monetaria, en el tema de empleo, el tema de inflación. Como todo en el mercado, es lo que seguimos todo el año. Esto no es, debe ser extraño para ti. Pero justamente hoy el dólar estadounidense abre con una ligera caída. Abre la sesión asiática, pasa de la zona de 98.30 a la zona de 98.09. Un gap por ahí en la apertura asiática. ¿Qué es lo que está pasando con este billete? ¿Por qué contra el dólar peso mexicano tiene una caída así de grande? ¿Por qué pasa a estar así? Lo mismo pasa con el yen japonés, lo mismo pasa con el dólar de Canadá, lo mismo pasa contra el franco suizo. ¿Por qué el dólar lo está pasando así? ¿Y qué vamos a esperar en las siguientes sesiones? ¿Realmente toca seguir pensando en un dólar alcista? ¿O es hora de cambiar o de volver a la estrategia de ignorar por completo el tema de la guerra? Bueno, no por completo, ignorar mayormente el tema de la guerra e enfocarnos en el tema macroeconómico, porque pues Estados Unidos cuando dice una cosa, luego dice otra, y precisamente el tema de la guerra se viene que ya paran la ofensiva, según las palabras de Donald Trump, si nomás no las malentiendo, nomás las digo. Ya se acabó la ofensiva, ya ellos ya dan por terminada la operación, a pesar de que Irán hace rato todavía pues, se reportaron noticias que atacó los Emiratos Árabes. Otro tema importante, pues aquí el castigado es el dólar estadounidense. Y lo podemos ver ahí, podemos ver al dólar estadounidense castigado por esta decisión, castigado por la política monetaria, castigado por el precio del petróleo, castigado por las palabras de Donald Trump. El dólar estadounidense comienza a pagar el beneficio que tuvo a través del precio de un petróleo alto pagado en petrodólares por el cierre del estrecho de Hormuz. Ya ahora en este momento ya nadie le cree a Trump, y esas son la guía que vamos a tomar, más calendario económico que se pone interesante para el cierre de semana. Entonces, retomándolo así, el dólar continúa a la baja por abajo de 98.20. Eso nos da a entender que podríamos descender hasta la zona de 97.90, que viene siendo este soporte o punto pivote, este soporte 1 que se generó el día de ayer. Incluso podría llegar a 97.60 en el índice dólar. Traducido en el de euro se recupera. El euro que también se la ha pasado ahí un poquito lateral, ahí jugando con máximos y mínimos casi a la misma altura. Bueno, no máximo a la altura. Ahí lo podemos ver. Podría tener todavía un ligero incremento a la zona de 1.1750, 1.1760. Es decir, un poquito de subida ahí frente a el euro. Frente al dólar de Nueva Zelanda, la misma historia. Llegamos a una zona de máximos que ya es conocida por el precio. 59.20, 0.5920, 0.5920 en múltiples ocasiones. En esta ocasión para mí podría atravesar, perder este techo y alcanzar 0.5940, 0.5960 y como máximo 0.5980. Sería como mucho pedirle ahí al dólar de Nueva Zelanda. La libra esterlina, mismo trato.
había estado chocando su zona de máximos aquí. Ya el mínimo que se hizo aquí, pues la misma. Cuando supere 1.3590, nos vamos 36.30, 1.3640, 1.3660, haciéndole honor a estas resistencias que tenemos aquí de los puntos pivote que se han generado en esta semana de sesión. El dólar de Australia también se ve fuerte, por lo que venimos hablando, el contexto que te acabo de dar. Ahí chocando en la zona de unos de 0.7220, lo hizo ahí. Bueno, acá no alcanzó, lo hizo acá. Y en este momento, para mí, la fuerza que lleva, y por lo que te acabo de poner en contexto, 0.7260, incluso hasta 0.73, podría venir un trade bastante bueno si logra romper esta zona durante hoy en la sesión asiática. Vámonos con el dólar frente a el franco suizo en caída, sin lugar a dudas, lo podemos ver ahí, apuntando a esta zona de mínimos 0.7780 e incluso 0.7760, siéndole fiel a este soporte que se generó en las jornadas pasadas, a ese punto pivote S2, S1 y S2 de la sesión pasada. Frente al dólar de Canadá, pues obviamente este también se rige con el precio del crudo. Vemos un petróleo, un petróleo Brent cayendo ya con una especie de doble techo, y lo mismo vemos con un West Texas cayendo. Bueno, pues esto hace que el dólar frente al dólar de Canadá apunte a la baja a la zona de 1.3560 o incluso 1.35. Sí, señores, a esta zona 1.3520, 1.35 podría apuntar rumbo a pues, esta sesión. Obviamente estos videos caducan muy pronto, así que hay que estar siempre atento. Y en japonés, pues este cae bastante fuerte después de que encontrara resistencia aquí, después resistencia acá. La decisión de política monetaria en Japón también tuvo algo que ver, pero sin lugar a dudas, pues esta caída podría ser la caída, un rebote y continuar o regresar a la zona de 1.5560. Atención, porque si soporta este techo, esta resistencia que se encuentra aquí, que es el punto pivote del día de hoy, pues podríamos tener un trade a la baja de esta zona hasta 1.57, que coincidiría con esta zona de mínimos que tenemos de este lado. Dólar peso mexicano en caída libre después de llegar a 17.60. Peso mexicano es el más castigado en cuanto al precio del petróleo. Se hace una subida y luego corrige, pero pues la tendencia bajista parece ser que predomina aún más. Así tenemos soporte en una zona de 17.30, una zona vieja conocida por todos aquí, pero 17.20 es otra también que ha testeado, manteniéndose así en la zona como habíamos visto que había hecho este analista. Bueno, podría bajar y pues tendríamos tener hasta la zona de 17.20, la caída del dólar frente al peso mexicano. El tipo de cambio hoy en México, así como lo platicamos en el video, 17 pesos con 30 centavos, después de que a inicios de semana estaban 17.60, regido todavía por el tema del petróleo, por el precio del petróleo, por el tema de la guerra en Irán, pero pues con todo lo que te puse en contexto ahorita, lo que ha declarado Trump, lo que pasó con el tipo de cambio, con las tasas de interés y con lo que se viene en Medio Oriente, pues parece ser que peso mexicano vuelve a regresar a este soporte ya conocido por todos, a este par de soportes, donde se la ha pasado prácticamente rebotando ahí por algunas semanas. Prácticamente todo el mes de abril estuvo 17.20, 17.30, 17.30, 17.20. Yo lo veo más apuntando a la zona de 17.20, pero ojo, porque tenemos calendario económico para dólar peso mexicano. Hoy tuvimos para el dólar, mañana tenemos para el dólar, pero para el día jueves, para peso mexicano, decisión de política monetaria e inflación. Eso sí preocupa, porque la última vez que el Banco de México decidió, lo hizo mal, con una inflación alta. Vamos a ver qué decide, porque primero se va a dar a conocer la inflación, porque no ha cedido, la inflación continúa subiendo.
Si baja un pelín, dicen que ya bajó la inflación, pero no, la acumulada está tremendamente alta, fuera, fuera del rango del Banco de México y se viene decisión. Por favor, no vayan a bajar las tasas, porque si lo hacen, veremos las consecuencias en peso mexicano. Y también tenemos peticiones de subsidio por ejemplo, pero el viernes tenemos nóminas no agrícolas para Estados Unidos. Así que sí está cargadita la mano para dólar peso mexicano, o específicamente este par. Pero 17.20 puede ser un soporte interesante, lo veremos tal vez llegar ahí en estos días. Y ya después veremos si continuamos con el camino alcista o con el rebote alcista o cambiamos la estrategia a apuntar a la zona de 17 pesos, 16 pesos con 90 centavos, que muchos dicen que sería buena, la verdad es que yo no. No veo que sea bueno, sería bueno si fuera la inflación. Una inflación bastante buena, con un tipo de cambio bastante aceptable, donde te alcance más y te rinda más el dinero. Eso sí sería positivo para la economía del mexicano promedio. Pero bueno, no todos tienen el conocimiento, no todos entienden de esto. Y la verdad es que no estoy yo para estarles explicando temas tan básicos que cualquier idiota podría saberlos. Y si no lo sabes, te sugiero que te pongas a estudiar. Nos vemos entonces en el siguiente video. Atención porque se vienen cosas interesantes. Nos vemos en el siguiente video.